Un viaje de hongos es lo que es este cómic realmente. Si ustedes quieren vivir esa apertura del tercer ojo, ese viaje que podrían ir a buscar con un chamán, con una ayahuasca, con todos estos tipos de meditaciones trascendentales con sustancias cuestionables o naturales, es lo que puedan tener leyendo este cómic del detective marciano en el universo Absolute. El arte que hizo este tipo Javier Rodríguez es una absoluta barbaridad, realmente te hace alucinar, es increíble, es ligérsico, no sé si ligérsico es la palabra, creo que no. Bueno, adelantemos un poco la publicidad de DC y de sus otras producciones y sigamos con el arte de este tipo, en serio, Javier Rodríguez es absolutamente brutal. Y Dennis Camp hace una historia bastante fuerte también, es un terror existencial hoy en día que estamos tan de moda el terror y el terror existencial nuevamente, entonces esta historia también combina eso muy de acuerdo, muy positivamente o muy a nuestro pesar está muy conectado esta historia con nuestra realidad a pesar de ser un viaje absoluto de alucinación de luces, de colores, de formas, es que realmente me emocionó muchísimo este cómic. ¿Y esto de dónde surge? Obviamente de uno de los nuevos reinicios que hacen las editoriales DC nuevamente con otro golpe de esos como Crisis en Tierras Infinitas, como New 52, como todos esos reinicios que siempre hacen cuando las ventas están por debajo, están por el piso y no saben qué más inventarse para atraer a los lectores, pues eso es el universo Absolute realmente. Es un nuevo reinicio, pero sin los cojones, sin la fuerza de realmente destrozar su universo principal, sino que lo llevan ahí como, bueno, tú quieres el universo principal, aquí te lo tenemos y vamos a experimentar con este universo Absolute, donde le vamos a dar, al parecer, mucha libertad creativa a los artistas. Y de todo este universo Absolute, donde podría pasar lo peor, como ya ha pasado en los reinicios anteriores, donde podría ser una bofetada nuevamente para nosotros los lectores, para sorpresa de todos, todo está saliendo increíblemente. La verdad es que a mí me ha encantado esta nueva faceta del universo DC, creo que es algo espectacular cómo están manejando sus personajes, estas nuevas historias, algunas no tanto, Superman empezó muy chévere y ya ahora prácticamente es el Superman que todos conocemos de siempre, pero Absolute Martian Manhunter es el top del top, es lo más espectacular en el arte, en la historia. Esto se compone ya de 12 volúmenes, de 12 números para una historia completamente cerrada, circular, que podría terminar aquí, pero al parecer los lectores queremos más y probablemente DC también quiere más dinero, así que probablemente lo metan en algo más en este universo Absolute. Batman está ahí pegadito, pegándole, estaba como indeciso entre cuál me gusta más, si Martian Manhunter o Batman, e increíblemente para mi sorpresa, Martian Manhunter culminando con el número 12 me pareció una historia excelente con lo que no podré cansarme de hablar en este video, el arte es espectacular, es de lo mejor que he visto en mucho tiempo en los cómics. Así que, sin más preámbulos, entremos a ver sobre este cómic y quédense para saber un poco más. Para entender un poco de dónde surge esto, hay que meter un poco el contexto corporativo de qué estaba pasando con DC. Y eso fue una iniciativa como el All In de DC, donde le dieron libertad creativa absoluta a sus artistas para poder hacer con sus héroes lo que quisieran. Ya no iban a ser esos típicos héroes con su mega fortuna, con su gran herencia de poder y demás, sino que iban a ser unos parias, unos pobres desahuciados, porque todo este universo se forma nada más y nada menos que de las entrañas de la perversa mente de Darkseid. Sí, ese Darkseid que todos nos emocionamos al ver que el musculito se iba a sacar en su película para finalmente no terminar siendo nada más que un triste cameo, pues aquí es el cerebro detrás de todo este gran universo que se está formando en Absolute. Y por eso pues los héroes a duras penas logran surgir como héroes a pesar de esta opresión de creación de mundo que generó Darkseid, obviamente muy a su estilo, poniendo a los villanos realmente como si fueran los héroes de la historia, como si fueran los héroes del mundo. Y The Martian Manhunter, Absolute Martian Manhunter, iba a ser una serie ahí modesta, como que le dieron ahí un poco de permiso, le dijeron, toma tu miniserie, hazla de 6 episodios
Y Dennis Camp que tiene esas historias donde deconstruye el mito, donde transforma todo y donde pues nos bota también una bofetada de realidad en la cara, pues se sacó de la manga esta gran historia que para sorpresa de los contables de DC, los que les gusta el dinero en DC, ya tenía 120.000 copias reservadas para su primer número en marzo de 2025. Fue una locura absoluta y pues claro, al empezar a ver cómo se iba desarrollando esta historia, al lado del arte nuevamente de Rodríguez, pues esto fue algo que les dio luz verde como el mismo marciano para terminar de hacer por lo menos una historia completa de 12 números, que para sorpresa de todos no tiene nada de relleno, es muy cohesiva y termina y se acopla así como muy bien, muy perfectamente. Esa masita verde, ese, ese marcianito de plastilina verde quedó muy bien formado. Y aquí no vamos a tener esa historia típica de una nave espacial estrellándose en el desierto de Utah para nada. Esto es una cosa que viene de la psicología, de la mente. El marciano entra en Jones, ¿no? John Jones, algo así, me confundo con el nombre tal vez, el detective. Este detective realmente pues es un agente del FBI que hace como estos perfiles psicológicos, me recuerda mucho a esta serie de Mindhunter, malditos como la cancelaron Netflix, es como si fuera un tipo de estos personajes y sobrevive a una gran explosión en una cafetería, algo que realmente era imposible que pasara y pues obvio, ¿cómo sucedió? Pues gracias a nuestro marcianito que se le metió en el cerebro y lo salvó físicamente de la explosión, pero al metérsele en el cerebro, pues esto le expandió su conciencia y ahora es como una suerte de simbiosis, como esa simbiosis con Venom en las malas películas de Sony, donde están todo el tiempo conversando Jones y el marciano que se autodenomina marciano, simplemente como para que el intelecto de Jones no explote porque realmente su realidad, su existencia es algo mucho más grande. Él no viene ni siquiera de Marte, viene de los inicios de la creación. Seguramente es como un residuo de lo que era el universo y de lo que Darkseid manipuló para crear este nuevo universo absoluto. El primer arco de esta serie de 12 abarca del número 1 al 4 y es una lección increíble de cómo utilizar la ciencia ficción para hacer una crítica social bastante incómoda. Middletown, si no estoy mal, es la ciudad donde vive John Jones y esto se convierte en un hervidero así de violencia, de caos, de tensiones sociales, de odio, de todas esas cosas que desafortunadamente vemos hoy en día en la esquina de nuestra casa, en los reels, en las redes sociales, en las noticias, en todos los países del mundo, ¿no? Obviamente esto lo están escribiendo en Estados Unidos y tal vez algunos vean muy claras las semejanzas de lo que está pasando en esta parte. Y algo que se sacan, no sé de dónde, es la visión marciana, que en vez de ser como la típica telepatía o Charles Xavier o como la tiene el mismo marciano en sus series regulares de DC, o ser como esa visión de calor o esa visión de rayos X que tienen algunos superhéroes. La versión marciana en este cómic es una fumada literalmente, porque los pensamientos de las personas se convierten en humo. John Jones ve humo en todas partes, de las cabezas de las personas sale humo y humo y humo. ¿Y cómo hace para acceder a los pensamientos de estas personas? Pues en el humo como que ve más o menos los pensamientos, pero cuando él inhala este humo, cuando se lo mete en los pulmones, realmente se mete en la conciencia de las otras personas, puede ver sus recuerdos, puede ver sus miedos, sus fobias, sus odios, todos sus pensamientos más profundos, toda su intimidad con una inhalada de este humo es realmente la nueva visión marciana. Y algo que han hecho en los cómics físicos es que los cómics tú los puedes poner como a la luz del sol o cosas así y se modifica un poco la visión. No lo sé porque tenga uno en mis manos, desafortunadamente aún no los tengo. Estoy esperando que ojalá saquen un TPB. Sé que sacaron un TPB con los primeros 6 números, supongo que van a sacar otro con los otros 6 números, pero lo que me gustaría es que hubiera uno con los 12 números completos con tapa dura. Uf, ese me encantaría tenerlo si lo sacan en algún momento. Pero volviendo a la historia, pues
el, el marciano en la cabeza de Jones le dice que tienen que ir por un atacante. Hay alguien que está simplemente asesinando gente por todos lados y su cosa que tiene en la cabeza es una mala idea generada como pues de el inicio de todo este universo desde Darkseid, que es la mala idea número cero, que es Darkseid. Pues esta es la mala idea número no sé qué, no me acuerdo, y es donde él ve a todas las personas como alienígenas. Él ve a las personas como alienígenas y entonces él piensa que tiene que ir a destruirlos porque están simulando ocupar los cuerpos de humanos y que los están engañando. Y saben que se hizo muy popular esta palabra, ¿no? Para hablar de las personas que no son de un país y viven dentro de este país, ¿no? Para los inmigrantes llamarlos alienígenas. Eso se hizo muy popular en unos meses atrás, más o menos por cuando se estaba editando este cómic. Y este personaje entonces va a la pequeña Damasco, obviamente su nombre lo dice, ¿no? Es una comunidad de personas que no son de ahí en teoría, si se puede decir de esa forma, o es lo que muchos pretenden hacer. Y este personaje empieza a disparar contra todos y hace una masacre en el lugar. El marciano logra metérsela en la cabeza y encuentra esta idea de la xenofobia y logra destruirla. Y cuando la destruye, el personaje finalmente abre los ojos y se da cuenta que son seres humanos, que está haciendo una cosa muy descabellada, que es algo terrible. Pero aún así, pues este universo, sobre todo en esta ciudad, las cosas se están organizando, toda esta violencia se está organizando de una forma muy extraña y al parecer detrás de todo esto está el marciano blanco. Obviamente el enemigo que siempre ha tenido el marciano verde es el marciano blanco y aquí se materializa también como esto, como una compunción de ideas, de malas ideas, de miedos, de fobias, de todo esto que nos altera todo el tiempo y de todo esto de lo que nos bombardean con desinformación, con noticias falsas como para manipularnos y hacernos ver que todos nuestros vecinos son enemigos, que no tenemos esa seguridad, que no tenemos ese hogar. Esa es la idea que está materializando el marciano blanco en el cómic, la destrucción del hogar, la destrucción de la seguridad para que las personas sucumban a sus instintos más básicos de violencia y se maltraten los unos a los otros. Mientras de todo esto está ocurriendo en la ciudad, el pobre de Jones es echado de la casa por su esposa. No les he contado esa parte. Él tiene una esposa y tiene un hijo que al parecer está en el espectro autista. Han tenido problemas con él, con su socialización, con que no puede hablar, como que se comunica es con esculturas, con muñequitos que él crea. Entonces eso también es un caos interno dentro de la casa que se combina con el caos de Jones, con este nuevo marciano, con este nuevo poder que tiene en su cabeza. Oh, propaganda de DC. Mucha propaganda de DC. Ah, esta serie también se las recomiendo. Voy a hacer video de esta serie en algún momento. Y entonces todo se le vuelve un caos y en la casa pues peor, él no puede realmente llevar bien la relación con su familia y su esposa se cansa de esta situación de que no la apoye y sobre todo con lo difícil que es tener a su hijo con estas condiciones especiales que él tiene, entonces lo echa a la casa y aquí Jones está cada vez como diciendo ¿por qué rayos tengo este marciano en la cabeza, esta voz en la cabeza? Ya no quiero más de esto. Bueno, ya en el segundo acto las cosas si no estuvieran ya locas, mejor dicho, la psicodelia se vuelve como un efecto de supervivencia metafísico absurdo, totalmente loco. El marciano blanco planta un sol blanco, valga la redundancia, sobre Middletown, el cual genera un calor absoluto que pone a las personas en su máximo punto de efervescencia donde ya no toleran absolutamente nada, un tipo descontrolado porque una mujer le botó el café encima, la destruye prácticamente a golpes, esto se está saliendo totalmente de control y el marciano verde tiene que empezar a intentar controlar ese sol, ¿no? Porque ese sol es como la idea que está generando el caos en la ciudad ahora que fue implantado por el marciano blanco. Y mientras él intenta solucionar eso, pues el pobre John Jones anda por toda la ciudad también intentando solucionar el caos aquí y solucionando el caos allá. Y en todo este proceso se dan cuenta que quien está detrás de todo esto es Darkseid, es la idea mala número cero, es el arquitecto de todo este universo Absolute y es el que tiene todo descontrolado a este nivel y montando como que todo el mundo esté totalmente
angustiado. Para cuando el marciano verde logra controlar la energía del sol, logra arreglar el sol, que supuestamente era como lo que estaba generando el caos, se dan cuenta que esto simplemente era una trampa, era algo que estaba poniendo ahí el marciano blanco para engañarlos, mientras que la verdadera movida que estaba haciendo era que tenía a tres sujetos que cada uno iba a ir a inmolarse en una de las plantas de energía, la energía nuclear, la otra energía, tres plantas diferentes, haciendo que toda la ciudad quede en un apagón absoluto, ¿no? Y o sea, ¿qué pasa cuando hay apagones? Pues se descontrola todo peor. Tanto que las personas como que se bifurcan, como que se dividen, por decirlo de alguna forma, está la persona real y está su sombra, que pues, como ya sabemos en toda la psicología y en la filosofía, la sombra muestra como lo más oscuro de nosotros, pero esta sombra tras del hecho corrompe a la persona real y son dúos de persona y sombra cometiendo crímenes, cometiendo saqueos, haciendo descontrol por toda la ciudad completamente. El pobre marciano verde queda angustiadísimo al no haberse dado cuenta de la trampa del marciano blanco. John Jones intenta hacer lo que puede, pero en esto lo atropellan una ambulancia que supuestamente lo debería ir a curar, va a intentar hacer cosas con él, le dice que lo van a enviar con su familia, pero cuando lo arreglen y están hablando de quitarle partes de su cuerpo, no, esto está pero al borde del caos absoluto. Y en este momento Jones y el marciano se separan porque Jones ya no aguanta más, lo echaron de su casa, está viviendo en un hotel de mala muerte y le dice al marciano que necesita un momento lejos de él, lejos de esa visión marciana, de tener tantos pensamientos en su cabeza, de ver tantas cosas, de ver toda esta alucinación, de toda esta psicodelia y le dice, no, abrámonos un momento y usted vaya por su lado, yo me voy por el mío. Y el marciano le dice que es una muy mala idea, pero pues finalmente acepta, él no está ahí oprimiendo a Jones, bueno, más adelante veremos que hace sus jugarretas, pero pues le tiene que dar algo de libertad y en eso acepta y mientras el marciano se va como a un club, a escuchar jazz, a ver como la psiquis de las personas de Middletown, a Jones es que le pasa esto de la ambulancia. Y en eso, pues, aparece la agencia gubernamental, esta parte de personajes que son encargados de destruir todas las ideas que no sean americanas. O sea, Dennis Camp realmente está cogiendo acá y bofeteando el sueño americano y todo lo que estuvo pasando en este último año con todo lo social, con todas las problemáticas que se han visto en Estados Unidos y que se han repercutido al resto del mundo de la administración que tienen, del caos que se genera de las agencias como esta agencia, todo para sobreguardar supuestamente el sueño americano, ¿no? El estilo de vida americano. Entonces esta agencia realmente logra capturar al marciano. En principio el marciano se da como, le sacan un arma y le apuntan y él es como, pues con eso no me puedes hacer nada, pero el tipo que tiene el arma le dice que eso no es una simple arma, que ese es el arma que ha acabado con miles de niños, que es el arma que asesinó a Abraham Lincoln, a George Washington, no sé, no me acuerdo a cuál de los grandes padres de Estados Unidos. O sea, es la idea del arma, es la idea de, o sea, en Estados Unidos, imagínense en la idea del arma, el poder que puede tener la idea del arma. Esto está en una locura completa. El marciano es capturado y Jones, no me acuerdo ni cómo se salva de esa ambulancia. Ah, claro, ahí ocurre de lo peor. Aparece Desperus y este que viene del universo de Dream, de sueños, si no estoy mal, desesperación, Despair, Despair de Zero, y es un personaje increíble, o sea, para las personas que hemos tenido la desfortuna de haber manoseado un poco por ahí la depresión y demás, este personaje es increíble, es una cosa que nos ayuda de hecho muchísimo porque nos vemos reflejados y vemos como esta mala idea de querer acabar con todo, de querer dejar todo, de querer botar todo y es como ese ser ahí oscuro, gris, nauseabundo que nos está todo el tiempo incitando a que ya no más, a que botemos la toalla, pues ahora se la ha encarnado en Jones, así como el marciano verde antes estaba metido en su cabeza, ahora Despero aprovechó que el marciano se fue y se le metió y se le encarnó totalmente en Jones y lo está sofocando para que bote la toalla y no haga nada más. Y como si no fuera poco con todo lo que está pasando con el pobre Marciano Verde, todo lo que está pasando con el pobre John Jones que ahora tiene a Despero en la cabeza, todo lo que está pasando con Middletown de las
maquinaciones que ha hecho el marciano blanco para mantener a todos con este odio, con esta xenofobia, con esta fobia, todas las cosas, con esta vaina que todos quieren deshacerse vecinos contra vecinos, eh, preguntándose si el muro debería estar aquí o debería estar más allá, si usted me cogió un poco más de tierra, si usted cogió un poco más de tierra por acá, todo este caos que se tiene, pues el hijo de Jones no se salva de estas cosas y en una chocolatina que alguien había manipulado, ahí hay una cosa muy rara que se muestra ahí, como ese miedo que tenemos en Halloween sobre que los dulces vengan con algo malo dentro de ellos, los dulces que les regalan a los niños y demás. Pues efectivamente en este mundo pasa ese terror, pero aún peor, mucho más existencial, porque lo que sucede es que el marciano blanco prácticamente se mete dentro del hijo de Jones, que realmente olvidé el nombre, lo siento, no lo tengo anotado por acá. Pero, o no sé si lo dicen en algún momento. No, sí, creo que lo dicen en algún momento. Más publicidad de DC. Pero no lo tengo realmente aquí a la mano. Lo que pasa de esto seguido es que Jones por fin logra como que a pesar de tener a Despero encima todo el tiempo fastidiándolo, todo el tiempo con ese peso en los hombros, con ese dolor en el cuello que nos da con la depresión, con esa sensación de que ya no podemos más, de que debemos dejar todo de lado, Jones no se deja de eso y logra encontrar la base donde tienen al marciano y lo logra liberar en una absurda cosa psicodélica que se saca este man Rodríguez, Javier Rodríguez, no sé cómo hace esto sin no tener un derrame cerebral o sin no haber sucumbido a muchas sustancias para dibujar toda esta batalla que se idea con un tipo que es un veterano de la de la guerra de Vietnam, de la guerra de Vietnam, donde es súper psicodélico, parece un hippie malévolo con ejércitos y ejércitos de combatientes. Oh, esto fue una cosa espectacular. Finalmente Jones logra recuperar al Marciano Verde, lo logra sacar de donde lo tienen capturado y él logra organizar como un poco toda esta vaina, pero pues Despero sigue ahí fastidiándolos y fastidiándolos y entre eso pues le dice a Jones que realmente su hijo murió como en el número yo no sé qué, en el que pasó lo de la chocolatina y que ahora es solo ella el Marciano Blanco y también le bota otra bomba reveladora y es que el Marciano Verde fue el que lo salvó de la explosión, pero que realmente eso no fue lo único, o sea, no fue ahí que fuera un accidente, no fue algo fortuito que el marciano verde llegara y salvara a Jones y se volvieran en estos héroes de esta caótica realidad que está viviendo Middletown y toda la existencia en general en el universo Absolute, sino que es algo más desgarrador porque muestra que el marciano verde estaba desde el inicio, desde que Jones nació, siempre estuvo manipulando las cosas, es algo así como, como en la película El gato con botas, sí, gato con botas, yo siempre estuve ahí, ahí siempre estuvo el marciano verde organizándole las cosas para que todo se diera, para que Jones llegara allá a esa cafetería en esa explosión y él lo salvara y se fusionaran en esta suerte de simbiosis en la que viven. Entonces esto mete mucho más caos en la cabeza de Jones, ya no sabe qué hacer, está desaforado, no tiene ni idea de dónde es, pero entonces el marciano verde también está ahí con las buenas ideas y diciéndole que las otras son las malas ideas y cómo terminan de resolver toda esta vaina, pues no es a puñetazos a la realidad como Superman, no son cosas espectaculares pasando en el espacio y explosiones y demás, sino es una charla de desconstrucción del núcleo familiar entre Jones y su hijo, del dictamen de autismo de su hijo, de la incapacidad de Jones para comunicarse, de cómo se sentía de frustrado al no poder comunicarse con su hijo que no hablaba y no él encontrar tampoco una solución a eso, el no ser capaz de sobrepasar la situación y ser el padre que necesitaba este niño con esas condiciones especiales. Entonces se vuelve en algo que realmente hasta te saca las lágrimas de ver cómo empieza ahora a mellar esos problemas, a limar esas asperezas, a encontrar esos lugares comunes donde sí pueden empezar a hablarse, donde sí pueden empezar a comunicarse. Y mientras todo esto está pasando, la realidad se está desgarrando. Incluso tenemos cameos del resto del universo Absolute. Está Batman, que en su universo, en su ciudad, en su existencia es un ingeniero y está haciendo cálculos y la matemática no le funciona, no tiene sentido. Está Superman, que no me acuerdo qué es lo que le pasa a Superman. Superman está un poco aburrido.
Está Diana, obviamente Wonder Woman, viendo cómo se está destruyendo la realidad y ella lo reconoce como un terror de mucho antes, obviamente ella siendo una griega o pues de ascendencia griega reconoce este terror y lo nombra por quien es Caos y promete que lo destruirá, que es todo este caos que está generando Darkseid en su existencia. Pero finalmente lo que nos compete es cómo termina Absolute Martian Manhunter, mi inglés muy bueno por cierto, ¿no? Con este acercamiento de Jones, de este padre a su hijo, de esta relación que estaba rota y con también acercándose y sintiendo toda la empatía necesaria hacia su esposa, donde él hace como una regresión al nacimiento, pero se da cuenta que no es su nacimiento, sino es el nacimiento de su esposa y empieza a tener en nada la vivencia de toda la vida de su esposa, de todo lo difícil que le pasó, de su infancia que fue también traumática, de todos los problemas que tuvo. Y esto es lo que nos está dando finalmente este cómic, ¿no? Aparte de la psicodelia visual que se manda Javier Rodríguez, de toda la crítica social que está haciendo Camp, los que nos está diciendo el mensaje final es sintamos un poco de empatía por los demás, si tenemos empatía por el prójimo, si nos ponemos en los zapatos del otro, son tantas frases tan trilladas que hemos tenido toda la historia y nunca las aplicamos, tal vez la vida, la existencia sería un lugar mejor. Esto es finalmente por lo menos mi percepción, por lo menos lo que yo entiendo de este cómic. Y aparte de toda esta experiencia psicodélica visual, de todas estas cachetadas de la realidad que estamos viviendo plasmadas en este cómic de esta forma tan ficticia por medio de esta ciencia ficción, de este terror psicodélico mental, creo que finalmente todo esto es un espectáculo que es muy chévere vivirlo, pero lo más importante de todo es quedarnos con ese último mensaje que es sintamos la empatía del otro, pongámonos en los zapatos del otro y así sea una situación tan difícil como la de un hijo que está en un espectro autista que su percepción de la realidad es una cosa que no logramos entender. Si es difícil con una persona con la que sí nos podemos comunicar, entender su realidad, ¿qué será con una persona que su forma de ver la realidad es tan distinta a la nuestra? Pero realmente ese es el esfuerzo que debemos hacer. Tenemos que sentarnos ahí, tener esa empatía por el prójimo y seguramente si logramos hacer eso y todos lo hacemos, vamos a estar en un mundo mejor. Bueno, ya finalmente para dar un dictamen de esta obra, si no se habrán dado cuenta durante todo el video, pues me encantó realmente lo que hizo Camp y el arte de Rodríguez fue espectacular. No utilizaron el título de Absolute simplemente para volverlo más violento, para ponerle otro color al uniforme, para hacerle pequeñas modificaciones al personaje, sino que realmente cogieron como la esencia del personaje, la moldearon como hace el hijo de Jones con sus figuritas y crearon algo espectacular, donde está una historia donde se debate todo entre la locura y la empatía y es una deconstrucción espectacular de la mitología de los superhéroes. Es algo que creo que no hemos visto desde las épocas, no sé, de Alan Moore con Watchmen. Estoy hablando del cómic, por supuesto, no de la película, de la novela gráfica que es otro gran recomendado y haré video de ese en algún momento. Así que si son como yo y están pobres y no tienen mucho dinero, pues ahórrense el dinero y en vez de irse por las típicas capas fluorescentes, las espadas y estos personajes muy oscuros, bueno, Batman está muy chévere también, pero este maxi número de 12, o sea, esto es algo que vale la pena tener para un amante de los cómics, para alguien que realmente aprecia este medio de entretenimiento y de entrenamiento de educación que es la novela gráfica, que es el cómic, algo para tener en las bibliotecas definitivamente es Absolute Martian Manhunter, súper recomendado. Yo haré lo mismo y ahorraré por acá entre el bus, pediré en los buses platica o de algún lado sacaré, bueno, tengo bastantes personas que me ayudan afortunadamente, por eso estoy haciendo esto y de algún lado cuando pueda tendré este número porque definitivamente es algo que es muy bueno para tener en la biblioteca. Súper recomendado, recomendación del hermano Sal. No se queden sin tener este número si pueden hacer. Bueno, y hemos llegado al final de este análisis. Espero que les haya gustado la forma en que les he contado sobre esta gran obra de arte realmente. Y lo de siempre, lo de todos los creadores de contenido, estoy empezando, soy pequeño, así que denle like,
Coméntenme, cuéntenme qué piensan de este número, si lo leyeron, si lo vieron, si lo tienen, les gustó o por el contrario están totalmente en desacuerdo conmigo y piensan que es una basura y prefieren más al superhéroe dando puñetazos simplemente. Díganme su opinión en los comentarios, síganme acá, denle like, compártaselo con ese amigo que piensan que el detective marciano es ese Superman verdecito bonachón también. Bueno, es que simplemente, casi siempre lo es, pero esta historia lo reivindica muy bien. Y síganme en mis otras redes sociales, síganme en Instagram, que tengo Instagram, TikTok, que tengo TikTok, si eso me lo estoy robando por ahí de otro creador de contenido. Y nada, los quiero muchachos, ayúdenme a crecer, soy el hermano Sal, vengan a mi secta.